Hola, jóvenes exploradores del pasado. Hoy nos adentraremos en el maravilloso mundo de la historia. Un viaje a través del tiempo lleno de emociones, descubrimientos y muchas cosas para aprender. Pero antes, dejadme que me presente. Por cierto, ¿esto en blanco y negro? Porque ya sé que en mi época lo que había era blanco y negro, pero para los jóvenes del siglo XXI, mejor el color, ¿no? Ahora sí. Me llamo Howard Carter. Y soy un reputado arqueólogo que, sí, ya sé que me habéis reconocido, aquel que descubrió la tumba de Tutankamón, nada menos. ¿Y sabéis qué? Vuestro profe me ha pedido que os explique en qué consiste aquello que hacemos las personas que estudiamos el pasado, como los arqueólogos e historiadores. Así que prepárate para sumergirte en la fascinante aventura de la historia. ¿Estáis preparados? ¡Adelante! ¿Qué es y para qué sirve la historia? Imagina que la historia es como un gran álbum de fotos que guarda recuerdos de toda la humanidad a lo largo del tiempo. Estudiar historia significa abrir ese álbum que han confeccionado los historiadores y explorar cada página. Pero, ¿cómo lo hacemos? La historia no solo es una colección de fechas y eventos aburridos, como tal vez pensarás de aquellos que estudias en clase. Es el relato escrito por los historiadores de quiénes somos, de dónde venimos y de cómo hemos llegado, pues, hasta aquí. Es, por tanto, la clave para comprender nuestro mundo y, sobre todo, para tomar decisiones informadas sobre el futuro. Los historiadores, por tanto, son como detectives del pasado, que buscan pistas en el tiempo para confeccionar ese relato o ese álbum de fotos del que hablábamos antes. Para ello utilizan aquello que llamamos fuentes históricas, que pueden ser de dos tipos y que les ayuda a resolver el misterio del pasado. Por un lado, las fuentes primarias, aquellas que son como tesoros históricos, por ejemplo, cartas antiguas, diarios personales, objetos, edificios levantados hace mucho, son testimonios directos de la época que estamos estudiando, como si pudiéramos escucharlas y nos pudiesen contar su propia historia. Por otro lado tenemos las fuentes secundarias, aquellas que son como guías que nos sirven para explicarnos lo que nos dicen las fuentes primarias. Las secundarias son elaboradas por historiadores en un tiempo posterior a las fuentes primarias. ¿Y cuáles son estas fuentes? Pues por ejemplo, el libro de texto que utilizas para estudiar en el cole, artículos de revistas o vídeos como por ejemplo los de ese profe de historia de la cuna de Halicarnaso o algo así, y que dicen que está muy bien, ¿eh? La historia es como un gigantesco puzzle, y para armarlo necesitamos no solo fuentes históricas, sino también ordenar las piezas en lo que llamamos ejes cronológicos. Los ejes cronológicos son líneas de tiempo que nos ayudan a organizar los eventos y también a entender cómo se relacionan entre sí. Pero ¿cómo los creamos? Usamos, como os digo, eventos históricos, y cada evento tiene dos características fundamentales, unas causas y unos efectos. Las causas son las razones por las que ocurrieron estos eventos, y los efectos son las consecuencias que estos eventos tendrán en el futuro. Toda la historia está conectada con una sucesión de eventos que tienen a su vez causas y efectos. Al unir causas y efectos, creamos una línea de tiempo que nos muestra cómo evolucionó una sociedad a lo largo de la historia, mostrándonos distintos episodios y hechos en una línea visual que nos ayuda a entender todo mejor, como los capítulos de un libro que nos ayudan a seguir el hilo de la narrativa de una novela. Pero ojo, como estudiar la historia de la humanidad es algo muy complejo, no podemos hacer una línea de tiempo de tantos años. Por tanto, los historiadores dividen la historia en distintas etapas históricas. Cada etapa histórica tiene características distintas a las otras y entre sí las dividimos usando hechos decisivos de la historia que marcaron un antes y un después, como puede ser por ejemplo la caída del Imperio Romano de Occidente o el descubrimiento de América, hechos que simbolizan el paso a una nueva etapa según los historiadores. ¿Estás listo para explorar las épocas que componen la historia de la humanidad? ¡Aquí van! Para comprender la prehistoria, cierra los ojos e imagina una época sin libros, ni escritura ni teléfono móvil, donde nuestros antepasados eran cazadores y recolectores, vivían en cuevas y usaban herramientas en piedra. Una época de descubrimientos increíbles como por ejemplo este, el fuego.
En la Edad Antigua, que vendrá después, viajarás a civilizaciones asombrosas como la egipcia, la griega o la romana, donde nacieron los primeros imperios, surgieron avances en arquitectura que levantaron grandes templos y la humanidad comenzó a dejar su legado, por escrito con la escritura. Después vendrá la Edad Media, aquella en la que podrás ponerte una armadura como esta y adentrarte en la época de los caballeros y los castillos, donde la Iglesia tenía un gran poder y se construyeron, por ejemplo, aquellas majestuosas catedrales góticas. A continuación viene la Edad Moderna, una época de exploradores audaces como por ejemplo Cristóbal Colón, artistas renombrados como Leonardo da Vinci y una revolución humanista que cambió la forma en que concebimos al ser humano. Una época de cambios increíbles como también la que viene después, la época contemporánea, aquella que llega hasta nuestro tiempo y que comienza con la Revolución Francesa, como os digo, hasta hoy. Una época que verá dos terribles guerras mundiales, avances tecnológicos increíbles y movimientos de derechos civiles y de la mujer que moldearon nuestro tiempo e hicieron progresar a la humanidad. En resumen, y después de haber visto todo esto, ¿por qué estudiamos historia? Podrás seguir preguntándote. Porque es un viaje apasionante a través del tiempo, una oportunidad para aprender de nuestros antepasados y también para comprender mejor nuestro presente. Así que ya sabes, prepárate para sumergirte en esta asombrosa aventura y para descubrir los tesoros que nuestra historia tiene reservados para ti. Un momento, y me dice vuestro profe que os diga que no os olvidéis suscribiros a la Cuna de Halicarnaso y si queréis convertiros en mecenas, visitar su página de Patreon. Y ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!